Hola a todos, esta es la tercera entrega del curso de compiladores. Vamos a conversar algunos aspectos de interés. Primero que todo vamos a repasar los conceptos de análisis sintáctico y semántico. Vamos a conversar un poco sobre lo que es las dos grandes etapas de un compilador, back-end y front-end. Vamos a trabajar lo que es la representación o analizar más bien un programa fuente para crear una representación intermedia, generar código fuente destino para ofrecer una representación intermedia. Vamos a analizar la administración del almacenamiento y el acceso a los datos en tiempo de ejecución de un programa. Analizar un generador de código a través de un compilador. Muy bien, hasta acá recordemos que tenemos dos grandes fases, por llamarlo de alguna manera. Tenemos lo que es el front-end y el back-end. Recordemos que en el front-end tenemos lo que es la lectura de un archivo que llamaremos análisis léxico, donde se empiezan a leer carácter por carácter hasta ir formando lo que son los componentes léxicos o tokens, los cuales son almacenados en una tabla de símbolo para su posterior análisis e interpretación. Tenemos lo que es el análisis sintáctico, análisis semántico, manejo de errores, por supuesto. En esta parte existe algo que se llama generación de código intermedio. Ya aquí, digamos, empieza a formarse ese código y tenemos lo que es la optimización de ese mismo código. No obstante, tenemos por otro lado la parte del backend, que esta va más que todo orientada a lo que es la generación de la salida de ese código, optimización, manejo de errores, y no vamos a dejar de un lado la tabla de símbolo para lo que son las operaciones y comprobación de algunos tipos que estén por ahí. Es muy importante recordar que esta parte depende del lenguaje objeto y debe ser independiente del lenguaje fuente. Por lo tanto, si quisiéramos tener una diferencia, es que esta parte no depende del lenguaje fuente. En cambio, el front-end depende al 100%. Recordemos que el analizador sintáctico o parse en inglés tiene como objetivo agrupar los tokens que fueron entregados por medio del análisis léxico y empezar a reconocer lo que son frases, por llamarlo de alguna manera. Básicamente lo que hay que hacer acá es poder validar que esos componentes o tokens tengan, tengan una formación correcta. Eh, Recordemos que la sintaxis se suele especificar formalmente mediante una gramática libre de contexto o GLC. Lo que significa es que tienen que haber algunas reglas o patrones que se establezcan para que esto se pueda dar, como en cualquier gramática, véanlo en inglés o vean el lenguaje español, siempre vamos a tener los que son las reglas gramaticales. Y sin olvidar también que va a haber un manejador de errores enfocado al 100% en lo que es la sintaxis. También si hubiera la oportunidad, dependiendo del compilador, este se va a, digamos, si encuentra un error, él va a venir y lo va a tratar de corregir si se puede. Si no, entonces va a abordar algún mensaje para que posteriormente el desarrollador lo pueda ver y lo pueda corregir. Entonces tenemos por este lado tenemos un pequeño ejemplo. Acá ya no nos interesa realmente cada uno de los tokens de manera individual, sino que un grupo de tokens nos venga a dar un sentido a esa formación de la frase. Entonces podemos acá, por ejemplo, tenemos un if, tenemos una condición, se abre y se cierra, entre eso vamos a tener lo que es una secuencia de sentencias y luego a partir de ahí, si es un if sencillo, continuaría el programa. En este caso tenemos una declaración de un número y otra declaración por abajo. Recordemos que la gramática formal, en la que cada regla de producción se representa por una V a W, donde V es un símbolo no terminal y W es una cadena de terminales y o no terminales. El término libre de contexto se refiere al hecho de que el no terminal V puede siempre ser sustituido por W sin tener en cuenta el contexto en el que ocurre. ¿Qué significa esto?
Si ponemos un ejemplo de un árbol sintáctico, que es una de las técnicas para poder representar o poder validar los tokens en, en el tema de poder ir formando esas frases, vamos a ver que tenemos en este ejemplo posición es igual a inicial más velocidad por 60. Bueno, ¿qué podemos determinar acá? Número uno, determinamos que tenemos tres identificadores, tenemos tres símbolos y tenemos un número. En este caso viene representando el 60. Es muy importante aclarar hasta acá. Si recordamos, tiene que existir reglas que me permitan llevar un mejor control de esa formación. En este caso, tenemos que tenemos una agrupación o una instrucción de asignación. Posición va a tener asignado, en este caso, una expresión, que la expresión a su vez va a estar conformada por otras expresiones para ir formando lo que es una frase con sentido. Entonces, por este lado tenemos un identificador que va a ser posición, pues, seguidamente tenemos un símbolo, luego vamos a tener una expresión, llamemos expresión desde inicial hasta el valor numérico, en este caso 60, y esa a su vez, esta expresión la vamos a ver en subexpresiones, por decirlo de alguna manera, para poder ir dándoles forma o sentido. Recordemos que acá tiene que respetarse todo lo que es, en términos matemáticos, las prioridades. Por lo tanto, siempre vamos a leer en este ejemplo de árbol sintáctico de izquierda a derecha. Si recuerdan, hay varias técnicas. En este caso nos enfocaremos de izquierda a derecha. Entonces la expresión, vamos a tener una subexpresión donde vamos a tener un identificador, va a ser inicial. Luego este va a estar seguidamente por un símbolo de más. Seguidamente vamos a formar otra expresión, porque esta expresión velocidad por 60, este identificador velocidad por 60 tiene una prioridad, por llamarlo de alguna manera, que se debe resolver primero la multiplicación y luego la suma. Por lo tanto, en el ejemplo podemos ver que tenemos una expresión. Esta expresión a su vez está conformada por otra expresión, donde vamos a poder encontrar lo que es el identificador velocidad, seguidamente por un símbolo de multiplicación, otra expresión y la constante, que viene siendo un número que no varía, ¿verdad? Hasta acá, como podemos ver, el árbol sintáctico se leyó de izquierda a derecha. Está conformado por los terminales y los no terminales, que es lo que explicaba la materia. Y muy importante recalcar que tiene que haber unas reglas gramaticales que se deben cumplir. En este caso, estamos asumiendo que estamos siendo regidos por unas reglas que previamente fueron definidas. Luego tenemos lo que es el analizador semántico. Hasta acá el analizador semántico se enfoca básicamente en análisis de la semántica estática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos instrucciones correctas o no correctas. Esas instrucciones tienen sentido. Las frases que se formaron en el análisis sintáctico tienen sentido. Entonces aquí más que todo ya no es tanto de forma sino de sentido. Las variables de una expresión están bien definidas, los tipos corresponden a lo que se declaró, los objetos están bien definidos. Entonces aquí podemos ver que tenemos otros tipos de manejo de errores. Tenemos conflicto entre tipos, conversión de tipos, omisión de declaraciones si es que no se declaró una variable, por ejemplo. Coerción es una conversión implícita, sobrecarga de operadores y funciones polimórficas, ¿verdad? Entonces podemos decir que una gramática de lenguaje de contexto se completa con atributos tales como tipo, valor, acciones, al ejecutar cuando se detectan construcciones legales. Por lo tanto, acá también tienen que existir esas reglas. Tienen que haber reglas que me permitan poder controlar todo eso que acabamos de mencionar por acá. Y va a haber una parte acá que se va a llamar generación de código intermedio. Y en Java, por ejemplo, recuerden que tenemos lo que es la máquina virtual. Tenemos el código que todos entendemos, el código de alto nivel, pero este código a su vez viene siendo interpretado por la máquina
virtual de Java en un código intermedio, que este código intermedio viene a ser procesado por la máquina virtual para que sea como destino un lenguaje objeto que este pueda ser interpretado por el computador. Eh, en .NET, por ejemplo, tenemos el emisil, no sé si lo han escuchado. El emisil es también una clase o especie de código intermedio. Entonces en .NET tenemos lo que son los frameworks. Entonces el framework es el que se encarga de poder interpretar este código intermedio. Siguiente tenemos la generación de código intermedio, donde vamos a profundizar un poquito más. Recordemos que es un modelo de análisis y síntesis de un compilador. Está en la parte del front-end. Analiza un programa fuente y crea una representación intermedia a partir de la cual el back-end genera un código destino. ¿Qué quiere decir esto? En las dos grandes fases que conversamos al inicio, todo inicia en el front-end, preparando el camino para que este código se vaya al back-end y ahí sea revisado por sus posteriores fases. La comprobación estática incluye comprobación de tipos, lo que estuvimos conversando, la cual se asegura que los operadores se apliquen a los operandos compatibles. También incluye cualquier comprobación sintáctica que resulte después del análisis sintáctico. Por ejemplo, la comprobación estática asegura que una instrucción break en C está encerrada dentro de una instrucción while, for o switch. Se reporta un error si no existe dicha instrucción envolvente. Entonces aquí podemos ver que ya no tanto en la formación de las frases, sino en que esas frases que se han formado tengan sentido. Tenemos variantes de árboles sintácticos. Recordemos que el analizador semántico toma como insumo el árbol que se dibujó o una de las técnicas que son los árboles que se dibujaron en la parte sintáctica. Los nodos en un árbol sintáctico representan construcciones de un programa fuente. Los hijos de un nodo representan los componentes significativos de una construcción. Un grafo acíclico dirigido, de aquí en adelante lo llamaremos GDA, grafo acíclico dirigido. Para una expresión identifica a las subexpresiones comunes o subexpresiones ocurren más de una vez de la expresión. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos lo que es una representación A más A multiplica B menos C más una subexpresión B menos C multiplicado por D. Entonces, aquí buscamos por medio de unas reglas semánticas, tienen que haber unas reglas de producción que se convierten en reglas semánticas, me va a permitir poder simplificar la operación de cierta manera que pueda ir simplificando mi código y preparando el camino para la generación de código intermedio. Entonces, en el ejemplo anterior o en este ejemplo que tenemos la particularidad que tanto antes del operador más tenemos entre paréntesis B menos C y después del multiplicador más tenemos entre paréntesis B menos C. Por lo tanto, el árbol sintáctico debe de simplificarse de cierta manera que el camino sea más corto. Entonces, por decirlo de alguna manera, acá tenemos una A, la sumamos otra A, pasamos B menos C, tenemos el centro que es el más, luego recorriendo el camino tenemos B menos C multiplicado por una D. Siguiendo las reglas semánticas, donde una expresión 1, más un término, que ya esto lo hemos conversado en la clase anterior o el video anterior. Por supuesto, tienen que identificarse. Vamos a ver que tenemos acá 13 pasos que fueron conformados por medio de una expresión, siempre y cuando siguiendo en este caso las reglas semánticas que están determinadas para lograr este objetivo. Tenemos otro tema que es el método número de valor para construir los GDAs. A menudo los nodos de un árbol sintáctico o GDA
se almacenan en un arreglo de registros. Entonces vamos a exponer este ejemplo. Si tenemos i es igual a i más 10, debemos de asignar estos valores. Una de las técnicas nos dice que, bueno, pueden ser dos. Uno, por medio de un GDA, cada fila de arreglo representa un registro, por lo tanto, a un nodo en cada registro, el primer campo es un código de operación, el cual identifica la etiqueta del nodo. Entonces, en la opción 1, si pueden ver, tenemos un árbol donde tenemos i es igual a i más 10. Se está simplificando que tenemos solo un identificador, que es el que está siendo utilizado por medio del árbol dos veces. Uno para indicar que la representación va a ser i igual, vuelve otra vez a la i, más 1. O bien podemos tener un arreglo donde las hojas tienen un campo adicional, el cual contiene un valor léxico, ya sea un apuntador o una tabla de símbolos o una constante en este caso. Y los nodos interiores tienen dos campos adicionales que indican a los hijos izquierdo y derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la técnica lo que nos indica es que identifiquemos los tokens que ya están o que ya fueron identificados más bien en el análisis léxico. En este caso tenemos un identificador, tenemos un número, tenemos un símbolo de más y un símbolo de igual, donde se especifican sus valores o lexemas. En este caso el número es un 10. Tenemos la priorización del más y la priorización del igual. Entonces, programáticamente, si tuviéramos que convertir o tuviéramos que hacer algo para manejar lo que son la parte semántica, podríamos trabajarlo de dos maneras, las que ya fueron explicadas. Un arreglo puede ser una de las formas más sencillas para poder representarlo. Entonces, por lo tanto, si quisiéramos construir un GDA o un arreglo, podríamos practicar con estos ejercicios que están a continuación. Este ejercicio lo pueden encontrar en el libro de compiladores como el ejercicio 6.1.2. Ok, luego tenemos lo que son el código de 3 direcciones. El código de 3 direcciones hay un máximo de operador en el lado derecho de una instrucción, es decir, no se permiten expresiones aritméticas acumuladas. Por ende, una expresión de lenguaje fuente como x más y multiplicado por z podría traducirse en la siguiente secuencia de las instrucciones de 3 dimensiones. Entonces vamos a exponerlo. Tendríamos en este caso número 1, un término donde y se multiplica por z. Luego tenemos otro término donde x se le suma el primer término, en este caso que ya fue definido, y por z. Entonces, si quisiéramos representar eso en el código de 3 direcciones, sería una representación lineal de un árbol sintáctico o de un GDA, en el cual los nombres explícitos corresponden a los nodos interiores del grafo. Entonces, poniendo otro ejemplo, si tenemos a más a multiplicado por b menos c más b menos c multiplicado por d, ejemplo anterior, podríamos determinar dos cosas. Primero, que estamos construyendo un GDA donde está reutilizando b menos c. Entonces empezaríamos a, tenemos un más, volvemos a, tenemos una multiplicación que en su fondo va a tener una resta entre paréntesis, seguidamente el medio, que sería el operador más, por otra vez la representación b menos c por d. Esto convertido en código de 3 direcciones, vamos a decir, simplificándolo, que tenemos término número 1, b menos c,
que es el que se repite en todo lado. Término número 2, donde vamos a multiplicar a por el término T1 o término 1, que es b menos c. En este caso, agarramos a esta representación, la estamos simplificando. Tenemos el término 3, donde tenemos a más t2, que t2 era básicamente esta parte de acá. Luego tenemos una representación t4, donde decimos que t1, b menos c, después del más, vamos a multiplicarla por d. Entonces ya tendríamos definido esta parte de acá. Por lo tanto, en nuestra representación de código de 3 direcciones tendríamos que el término 5 es igual a t3, que es toda la suma de esta parte del más para la izquierda, más t4, que es la suma de toda esta parte de acá. En este caso, entonces estaríamos haciendo la representación del código de 3 direcciones. Que básicamente, si tuviéramos que hacer un compilador, acá tendríamos que programarlo de cierta manera que podamos identificar su priorización y podamos ir simplificando las operaciones para poder obtener algún tipo de resultado. Luego tenemos las direcciones e instrucciones. El código de direcciones se basa en dos conceptos, direcciones e instrucciones. En términos de orientación a objetos, estos conceptos corresponden a las clases y a los diversos tipos de direcciones e instrucciones correspondientes a sus clases apropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre vamos a tener un nombre, una constante y un valor temporal. Entonces, una dirección puede ser una de las siguientes opciones. Si tuviéramos que generar código intermedio para las siguientes expresiones, entonces diríamos que tenemos, entre paréntesis, a multiplicado por la suma de, a multiplicado por b más h, menos j multiplicado por k más 1. Esto entonces, si tuviéramos que simplificarlo, diríamos que tenemos el término 1, a multiplicado por b, que es la priorización. 2, tenemos el resultado de t1, que fue la que acabamos de mencionar, más h. Luego tendríamos una representación donde hacemos j por k como término 3, y luego tendríamos la representación de t4 es igual a t2 menos t3. ¿Qué quiere decir esto? t4 va a ser el resultado de t2, que es del menos para atrás, donde vamos a decir menos t3, que sería el resultado de acá. Por lo tanto, podríamos explicar que tendríamos un t5, donde es el resultado de t4, todo para acá, más un 1. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una rotación de temporales, que sería el temporal 1. Se está reutilizando 1, 2, T1 a B, T2, T1 más H, T1, T1 menos T2 y T1 es igual a T1 más 1. Por lo tanto, la rotación temporales estaríamos hablando que es T1. Si tuviéramos una expresión, para la expresión x es igual a más 3 multiplicado por 4 menos 5 dividido entre 2, vamos a transformarlo en un código de 3 direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a tener a más 3, que sería la prioridad. Luego el resultado sería de t2, 4 menos 5. Luego diríamos que t1, todo esto de acá, por t2. Y luego entonces diríamos que por defecto t4 va a ser igual al resultado que tenemos en t3 dividido entre 2, dando como resultado una asignación de x es igual a t4. Si notan, es como ir simplificando las expresiones. Si tuviéramos una condición if y ocupáramos ir dándole sentido a esta expresión,
Entonces lo haríamos de esta siguiente manera. Si la condición se cumple, iríamos a la línea V, luego si no, entonces iríamos a la línea LF. Entonces, siendo de esta manera, diríamos así: entero, se declara x como entero, es igual a 0, se declara y como entero, es igual a 5, donde le decimos que 0 es igual a 0. Si eso se cumple, entonces indicaríamos que y es igual a y más 5 por 2 y x es igual a 5 entre 5. Si no, entonces vamos a tener esta expresión. Siendo esto de esta manera y llevándolo a un código intermedio, vamos a decir lo siguiente: para que se cumpla esto, de acuerdo a la sintaxis establecida, diríamos que L1 va a ser T1 es igual a 5 por 2, T2 es igual al resultado de y más T1, que sería esta parte de 5 por 2, y vamos a indicar que x es igual al resultado de y entre 5. En caso que no se dé esto, en el ejemplo anterior, diríamos que la instrucción que se ejecutaría va a ser la asignación de y es igual a y más 1, que sería como una única t, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos el tema de los cuádruplos para lo que es la representación de código intermedio, donde los cuádruplos es la descripción de las instrucciones de 3 direcciones específica de los componentes de cada tipo de instrucción, pero no representa la representación de estas instrucciones de una estructura de datos. En un compilador, estas instrucciones pueden implementarse como objetos o como registros, con campos para el operador y los operandos. 3 de estas representaciones se conocen como cuádruplos: tripletas y tripletas indirectas. En este caso vamos a ver el tema de un ejemplo de un cuádruplo que tiene 4 campos. Entonces, por eso se llama cuádruplo. Tenemos los operadores, un par de argumentos y un resultado. Por lo tanto, si tenemos x es igual a x más z, vamos a ver que el operador va a ser el más. Luego vamos a tener un argumento que va a ser y. Luego vamos a tener otro argumento que va a ser z. Y todo va a estar asignado al resultado que va a ser x. Por lo tanto, en una representación de un cuádruplo, entonces diríamos que si tenemos un código de 3 direcciones, como el que estamos viendo acá, donde T1 es igual a E menos C, y T2 es igual a B por T1, y así sucesivamente con cada uno de lo que se ha representado en el código de 3 direcciones, esa representación en cuádruplos, vamos a construir una tabla, por decirlo de alguna manera, donde va a tener 4 columnas y donde vamos a hacer la representación cumpliendo con la regla que indica operadores, argumento 1, argumento 2 y el resultado. Claro está, tiene que haber una representación de 3 direcciones primero para poder convertirlo en cuádruplos. Y las tripletas, aquí la única diferencia sería que no tendríamos el resultado, disculpen, no tendríamos el resultado y tendríamos una representación, en este caso un árbol sintáctico, donde básicamente lo que estamos haciendo es representando a más a por b menos c más b menos c por d, que es el ejemplo que hemos venido conversando. Entonces esta representación primero la representaríamos en un árbol para poder simplificarlo y luego la estaríamos traduciendo a tripletas, que en este caso teníamos el operador argumento 1 más argumento 2, donde básicamente la diferencia es que cada una de las posiciones de la tabla va a tener su orden: 0, 1, 2, 3, 4, 5. No así en el anterior, donde se mantenía el orden, pero aparte de eso se indicaban cuáles eran los resultados de cada uno. En este caso T1, T2, T3, T4, así, etcétera.
Entonces básicamente si ven, en este caso lo representamos por medio de un árbol sintáctico. Llevamos las tripletas a una representación más plana, y el otro básicamente era por medio de código de 3 direcciones representado en un cuádruplo. Con el tema de comprobación de tipos es muy importante que en la parte semántica eso se cumpla, porque si no entonces entraríamos lo que es el manejo de errores. Existen dos formas, básicamente es en el tiempo de ejecución y de manera estática. Y no sé si ustedes cuando están programando se dan cuenta, si declaran una variable y esa variable es de tipo entera y inmediatamente le quieren hacer una asignación sin compilar, el compilador por lo general les marca, les dice que hay un error. Ahora bien, hay unos compiladores que tal vez no marcan ese error como en Java, sino que simplemente deja que se haga la asignación, pero en el momento que compila, él, él muestra el problema y no continúa. ¿Eso por qué? Porque son las dos formas, tiempo de ejecución o de manera estática. Va a depender mucho de lo que se haya definido en el compilador donde se esté trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, la comparación de tipos tiene que tener un sistema de tipos. ¿Para qué? Para que los tipos puedan tener un lenguaje que los defina, los tipos que se declaren, si es booleano, si es chart, si es string, si es entero, si es double, y cada uno de ellos deberían de estar dirigidos por medio de reglas de la relación, donde se debe indicar que un chart, por ejemplo, solo es un carácter que no soporta más, o un entero solo soporta números básicos, no soporta ningún otro tipo de asignación. Manejar lo que es los comportamientos de tipos. Básicamente en esta parte, cuando existen por ejemplo operaciones donde se trata de hacer una suma de un entero más un double, depende cómo se haya manejado, se puede permitir que eso se logre sin hacer un cast o una conversión. Y luego lo que es la regla de choque de tipos, donde definitivamente él tiene que decir aquí no estamos incumpliendo y aquí tiene que haber algún tipo de manejo de una sección. Entonces si ponemos el ejemplo, si f tiene de tipos s, t y x tienen el tipo s, entonces la expresión sería f sub x tiene el tipo t. Es una forma, digamos, de representarlo. Entonces, poniendo un ejemplo, conversión de tipos, podemos suponer que tenemos x más y, donde x es de tipo flotante y y es de tipo entero. Supongamos que los números se convierten en números de un punto flotante cuando es necesario usando un operador. En este caso, vamos a traer de tipo float. ¿Qué significa esto? Entonces, simplificando en código intermedio, tendríamos que float va a ser, en este caso, el 2, y t2 va a compartir lo que es o va a tener la asignación de t1, que es un 2, por 3.4, que es la constante en este caso. Tipo cuyo valor es integer o float, que lo acabamos de explicar. La regla asociada a esto sería expresión 1 más expresión 2 se basa en la siguiente pseudocódigo, y aquí lo podemos denotar. Entonces, si tuviéramos que hacer algo en el compilador o tuviéramos que desarrollar alguna instrucción de un compilador que maneje estos tipos, entonces se recomienda, depende del análisis que haga, pero se recomendaría manejar alguna estructura donde puedan definirse todas estas reglas que acabamos de conversar de los sistemas de tipos, para poder verificarlos en el momento en tiempo de ejecución o bien en el tiempo cuando se está desarrollando el código. Entonces básicamente siguiendo la regla dice que e va a ser igual, corresponde a expresión 1 más expresión 2, utiliza dos funciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una de las funciones es max, donde recibe 2, t1 y t2, y devuelve el máximo o el límite superior de los dos tipos en una jerarquía de ampliación. Eso básicamente lo que quiere decir es que podemos tener unas conversiones de ampliación, donde por ejemplo
todo parte de un float, un double, perdón, seguidamente por un float, un long, un integer, de lo más grande a lo más pequeñito. O bien podemos tener conversiones de reducción donde hay un momento donde se llega y se dice que cualquiera de las que se esté dando acá pues deben hacerse tipos de conversiones de manera dinámica sin necesidad de hacer algún tipo de cast. Entonces hablamos de lo que son las jerarquías. ¿Qué tan jerárquico me permite hacer el tipo de conversión? Por ejemplo, si estoy en un short y lo quiero convertir totalmente a double, entonces la jerarquía sería que tengo que pasar por un integer, un long y un float, y así sucesivamente. Y luego tenemos lo que es al ampliar, que es otra función que genera conversiones de tipos si es necesario para ampliar una dirección de tipo t en una variable de tipo w. Devuelve la misma si t y w son del mismo tipo. Entonces si ambos son enteros va a decir que es entero, por lo tanto la expresión se puede realizar. En caso contrario, entonces genera una instrucción para realizar la conversión y colocar el resultado en una temporal, que sería correspondiente a t, y se devuelve como resultado. Entonces, eso sería el pseudocódigo para poder ejemplificar lo que se explicaba en las líneas anteriores, donde si ambos son enteros, por poner un ejemplo, entonces va a volver que es de un tipo entero. Si no, entonces tendría que manejar el tipo de conversión de acuerdo a la jerarquía, si fuera el caso. Si no, entonces va a generar un error y va a decir, no, usted no puede asignarle a un entero o un valor string. Tenemos lo que es la organización del almacenamiento. Desde la perspectiva del desarrollo de los compiladores, el programa destino se ejecuta en su propio espacio de direcciones lógicas, donde cada valor del programa tiene una ubicación. La administración y la organización de este espacio de direcciones lógicas se comparte entre el compilador, el sistema operativo y la máquina de destino. El sistema operativo asigna direcciones lógicas en direcciones físicas que por lo general están esparcidas a lo largo de memoria. Básicamente en esta parte es todo un tema, la organización del almacenamiento. Podemos indicar que cuando en un compilador se están manejando estructuras bastante pesadas, debe de establecerse algún tipo de manejo para evitar de que el lenguaje, perdón, el programa se quede muchas veces colgado, como llamamos. Entonces hay que manejar muy bien lo que son las direcciones de memoria. Para eso hay técnicas, por ejemplo en Java, que permite hacer de una mejor manera el almacenamiento. Lo que son ya las estructuras de controles como los hash tables, los arreglos, los multidimensionales, los unidimensionales, ellos pueden manejar de cierta forma su almacenamiento de manera automática. Sin embargo, también nosotros podemos manejar nuestros propios apuntes a la memoria, pero sí sería un poquito más de trabajo. Entonces, relacionado con esto, tenemos lo que es el tema de la recolección de basura. En compiladores muy antiguos como Pascal o inclusive C, sus primeras versiones, esto tenía que manejarse de manera más manual. Cuando tenemos el caso de las pilas y las colas y esos tipos de estructuras, tenían que manejarse la liberación de cada uno de los espacios que se consumían en la memoria. Y actualmente los compiladores modernos ya utilizan alguna técnica de recolección de basura. En Java tenemos lo que es el Garbage Collector, es lo mismo, donde se pueden implementar de alguna manera algunos métodos nativos de este compilador que ya vienen incluidos en la máquina virtual para poder hacer uso de él. Entonces, pues, en este ejemplo tenemos lo que es dos maneras. Una es el system.gag o gc. La clase sistema contiene el método estático gc para solicitar a la máquina virtual que ejecute el recolector de basura. O bien el otro es el runtime, que también es una manera de poder hacer la liberación. Entonces, aquí les expongo un fragmento, un ejemplo de cómo se podría utilizar.
Muy bien amigos, muchas gracias. Espero que les haya quedado bastante clara la teoría. Em, los invito a que podamos indagar más al respecto. El tema de los compiladores en sus diferentes fases es bastante interesante, lo cual requiere mucha investigación. Muchas gracias a todos por su presencia.